Señoras y señores, personas de todas las edades, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes tengan todos ustedes. Como bien es sabido, la historia de México es simple y sencillamente fascinante. Rica en sucesos, repleta de episodios heroicos que reflejan la personalidad de los individuos que fueron producto de la fusión de dos culturas. La historia de México nos permite comprender qué es lo que somos y qué somos capaces de llegar a ser. Bien decían los antiguos que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y curiosamente, lo que debería ser una excepción se ha vuelto nuestra regla. El eterno retorno de los grandes males nacionales aparenta ser una situación por sí misma inevitable. Sin embargo, no es así. La falta de conciencia y memoria histórica es la que nos lleva a repetir los mismos errores cada vez, por lo que se vuelve indispensable hacer un cambio verdadero en la forma de ver e interpretar el mundo. Es por eso que conviene dejar de lado todos aquellos perjuicios que nos impiden ver más allá de nuestras propias creencias. Es por eso que conviene hacer una verdadera crítica del actual estado de cosas y preguntarse por el origen de todos los problemas que han venido acumulándose en nuestro país desde hace 200 años. Yo estoy convencido de que el origen de toda la problemática que aqueja a la nación es producto de la intolerancia y de la necedad de nuestros gobernantes de destruir, de eliminar a quien no piensa como ellos, de despreciar a quien piensa diferente. Esta situación produce odio y rencor, y en el mejor de los casos no pasa de ser una disputa ideológica, pero por otro lado puede desencadenar todo tipo de reacciones, desde la desobediencia hasta la abierta rebelión. Mi pregunta es, ¿acaso es la única forma de solucionar los conflictos? Cuando a la disputa no se le busca solución a la luz de la razón, se tiene como resultado un país como México, y peor aún, como el México del siglo XIX. Fue por aquellos años que un par de hombres llegaron a cambiar el rumbo de la historia, uno bien y otro para mal. No por voluntad propia, sino porque los distintos conflictos internos habían impedido que en lo que hoy es México se consolidara una nación. Es por eso que vengo hoy a hablar de estos dos hombres, no a manera de biografía, sino más bien a defender aquello que considero es una causa justa, desenmascarar a la historiografía oficial y arrojar de nuestra historia los juicios parciales que favorecen la versión maniquea que el gobierno no ha parado de difundir. Estos dos hombres son Agustín de Iturbide y Antonio López de Santa Anna. Expondré brevemente el por qué estos dos sujetos merecen un lugar más decoroso en nuestra historia patria. Comencemos. Para empezar, conviene hacer un breve recuento de lo sucedido en aquellos años. En el periodo virreinal, se fomentó la discordia entre novohispanos y peninsulares, y el desenvolvimiento material del virreinato, la desigualdad social y otros tantos desaciertos de orden económico permitieron que se fuera forjando poco a poco la idea de que era necesario un cambio. Los hechos se precipitaron con la invasión francesa a España en 1808 y posterior abdicación de la corona en favor de Napoleón Bonaparte, quien la cedió a su hermano José. Fue entonces que comenzaron los intentos independentistas que verdaderamente lograron comprometer el dominio español en la Nueva España, en especial aquel que no concluiría definitivamente hasta la consumación de la independencia en 1821. Es la madrugada del 16 de septiembre de 1810 que el cura de Dolores, don Miguel Hidalgo, inicia la revolución que tiempo después se denominará de independencia. La lucha se desarrolló violentamente. Dado el hecho de que tanto en los grupos insurgentes como en los realistas luchaba sobre todo gente nacida en el país,
ya que soldados propiamente había pocos. La guerra en esa época fue, en verdad, una guerra civil. Propuestas hubo muchas, también varios intentos de organización. Caían los líderes del movimiento y surgían otros nuevos. Saqueos, matanzas y desorden asolaban al país. Pero se llegó a un punto que significó un replanteamiento de la situación, un movimiento diferente, la conciliación de los diferentes grupos que luchaban entre sí. Significó continuidad, no el rompimiento total con la tradición histórica. Fue el plan de Iguala al crisol de voluntades que trataría de consumar la independencia total del reino de forma pacífica y conveniente para todos. El primer jefe del ejército de las tres garantías, Agustín de Iturbide, enarbolando su plan de Iguala, en marcha triunfal y sin derramamiento de sangre, consuma la independencia de México. El día 28 de septiembre se firma el acta de independencia en el otrora Palacio Virreinal y se instala la Junta Provisional Gubernativa y la Regencia, ambas presididas por quien en aquel entonces era llamado Libertador. Lamentablemente aquel breve periodo de satisfacción pronto se desvaneció, pues había que voltear a ver la realidad nacional. Un gobierno frágil, la economía paralizada, pugnas contra el régimen, conspiración y rebelión terminaron por derrumbar al primer imperio. Tal fue el desenlace del movimiento independentista que, pese a haber triunfado, no prosperó en la construcción de una nación que, basada en la unidad de sus habitantes, habría de procurar la felicidad y prosperidad del reino, que en la historia del universo estaba destinado a ocupar un lugar muy distinguido. Tiempo después, Santa Anna proclamará la República. De esta forma se consiguió la abdicación del emperador y la caída del régimen monárquico. A partir de ahí, el joven general pasó de triunfo en triunfo, hasta llegar a la presidencia en 1833. En efecto, la rebelión de Montaño, el apoyo a Guerrero y la victoria sobre Barradas le había permitido hacerse de influencias en las más altas esferas de la política nacional. Sin embargo, a partir de entonces comenzó su propia tragedia. Sus tendencias dictatoriales le valieron el repudio de prominentes hombres que en sucesivas ocasiones encabezaron movimientos armados en su contra. Se vio obligado a expatriarse no menos de 3 veces como consecuencia del triunfo de sus opositores. La guerra de Texas le valió ser considerado un cobarde en un momento que escogió salvar la vida en vez de conservar la integridad de la nación. Pero por alguna razón, continuamente fue llamado a ocupar una posición destacada en el gobierno, cada vez que la nación se veía seriamente amenazada. La guerra de los pasteles le devolvió algo del prestigio que había perdido en años anteriores. Su heroica defensa de Veracruz le valió la pérdida de una pierna y el reconocimiento del pueblo mexicano. Una vez más, alcanzó el poder tras derrocar a Bustamante y una vez más lo perdió por sus políticas arbitrarias. Fue desterrado y en el interior del país se continuaba viviendo en un caos del que no se había podido salir desde hacía 20 años. Santa Anna, exiliado en Cuba, sabía que un conflicto internacional estaba cerca. La guerra con Estados Unidos llevó a la patria a clamar por su regreso. La derrota fue inevitable dadas las condiciones en que se encontraba el país. No había un verdadero ejército, ni armas, ni dinero. Los conflictos internos, el regionalismo de los estados impidieron la organización de una defensa sólida y eficaz. Santa Anna, que intentó organizar la resistencia, carente de apoyo, renunció al ejecutivo. De los 19 estados, solo 7 colaboraron con soldados y recursos, por lo que sobra decir que la derrota no fue culpa suya, sino de toda una suma de condiciones adversas que estuvieron cerca de hundir al país entero. Santa Anna e Iturbide, primeros apóstatas de la historia nacional. La verdad es que la ingratitud de la patria desde el principio ha sido grande. No ha sabido reconocer los méritos de aquellos hombres que, pese a haber sido derrotados en el campo de las ideas, colaboraron de forma importante a construir el país en que vivimos actualmente. El error del pasado no fue saber escuchar y querer imponernos sobre el resto a toda costa.